Hola, en este vídeo vamos a realizar un ejercicio numérico sobre un cuerpo que se desplaza bajo la acción de una fuerza conservativa y una fuerza no conservativa, y vamos a aplicar los distintos balances de energía para poder determinar algunos de los valores característicos de su movimiento. Entonces, vamos a pasar en primer lugar a leer el enunciado y a destacar los distintos datos que nos dan y que nos piden en el mismo. Bien, en primer lugar, leemos: un bloque de 10 kilogramos de masa se lanza con velocidad inicial de 15 metros partido por segundo por una superficie horizontal, por la que recorre 20 metros. Es decir, lanzamos un bloque de 10 kilos con una velocidad de 15 metros partido por segundo por una superficie horizontal y recorre 20 metros. A continuación, comienza a subir por un plano inclinado 30 grados con la horizontal. Es decir, tenemos un cuerpo que desliza por una superficie horizontal, recorre 20 metros y empieza a subir por un plano inclinado. Nos dicen, si puede suponerse un coeficiente de rozamiento para ambas superficies igual a 0,2, es decir, hay rozamiento y tenemos que mu es igual a 0,2, nos piden que calculemos en el apartado A la velocidad con la que llega a la base del plano inclinado. En el apartado B, la altura máxima que alcanza. En el apartado C, la altura máxima es un dato que nos piden. En el apartado C, nos piden la velocidad a la que vuelve a la base del plano inclinado. Y en el apartado D, la distancia que recorre por el plano horizontal hasta que se detiene. Bien, vamos a analizar en un dibujo las distintas características de este movimiento antes de empezar a resolverlo, porque es un movimiento un poco complejo, quizá no quede muy claro de primeras con la lectura del enunciado. Nos dicen, un bloque de 10 kilos se lanza con una velocidad de 15 metros por una superficie horizontal, recorriendo 20 metros, y a continuación comienza a subir por un plano inclinado. Y luego nos piden la velocidad con la que llega a la base del plano inclinado y la altura máxima que alcanza. Vale. Nosotros tenemos un cuerpo que se está moviendo inicialmente en una determinada posición, lo lanzamos, el cuerpo recorre una cierta distancia, 20 metros, y entonces empieza a subir por un plano inclinado hasta que llega a una cierta altura. Y nos preguntan la altura máxima que alcanza. Esto sería una parte del movimiento, el cuerpo se está desplazando en esta dirección hasta que sube por el plano inclinado y llega un momento en el que se para. El plano inclinado, a una cierta altura, el plano inclinado se para. ¿Y entonces qué ocurre? Si a esto lo podemos llamar posición A esto lo podemos llamar posición B, porque en este intervalo de tiempo, en este tramo del movimiento, todo lo que ocurre es lo mismo. ¿Vale? El sistema está sufriendo las mismas transformaciones. Ahora bien, aquí ya llega a un plano inclinado y ya todo cambia. Las fuerzas que actúan sobre este cuerpo cambian y entonces llega al punto C. En el tramo AB, todo el rato lo que está ocurriendo es lo mismo. En el tramo BC, todo el rato lo que está ocurriendo es lo mismo. Actúan las mismas fuerzas. Pero en el tramo AB no actúan las mismas fuerzas que en el tramo BC. Son diferentes. Y luego, lo que ocurre es que no lo voy a pintar encima para que se vea claro. Este mismo plano, estaríamos en la situación C, el cuerpo está aquí arriba, ha llegado hasta aquí, y justo cuando está aquí, pues obviamente va a volver a bajar otra vez, porque si no hay nada que lo sujete, el cuerpo va a caer otra vez por el plano, va a llegar a la base del plano inclinado y va a seguir moviéndose hasta que se va a parar. Va a seguir arrastrando por el plano inclinado hasta que se pare. Y se va a parar porque hay rozamiento. Por tanto, cuando baja, va a volver otra vez al mismo sitio donde estaba aquí, pero ahora bajando, por tanto, en un estado diferente. Este no es el punto B, el punto es el mismo, pero el estado del cuerpo no es el mismo, porque aquí estaba subiendo y ahora aquí está bajando. Y luego llega hasta a desplazar por el plano hasta que se detiene en una posición ABCDE, que no me sale la letra del abecedario. ABCDE. Ahí está. El punto E va a ser el punto final, que no tiene por qué coincidir con el punto A, porque no sabemos, posiblemente no seguro, como vais perdiendo energía en este desplazamiento, el cuerpo se va a quedar parado por aquí. No va a llegar a tan lejos como estaba en el punto A, sino que se va a quedar un poco antes.
pero no sabemos, de hecho, eso es lo que me piden. Me piden que calcule la distancia que recorre por el plano horizontal hasta que se detiene. Es decir, me están pidiendo. En el apartado A, vamos a hacerlo así, si queréis. En el apartado A, me están pidiendo la velocidad en B. Por tanto, lo que me están pidiendo es que yo analice simplemente este tramo del movimiento, desde A hasta B. En el apartado B, me piden que calcule la altura a la que alcanza el bloque, es decir, me están pidiendo que yo analice la altura máxima a la que llega el cuerpo. Desde B, vamos a estudiar el movimiento hasta C. Luego, en el apartado C, me piden que calcule la velocidad con la que vuelve a la base del plano, es decir, yo vuelvo a estudiar el movimiento desde que estaba en C hasta que llega a la base del plano. D, eso es lo que voy a estudiar ahora, la bajada. Aquí estudio el movimiento hacia allá, aquí estudio la subida por el plano, aquí estudio la bajada por el plano. Lo que quiero calcular es la velocidad en D, lo que me piden, D mayúscula. Y por último, en el apartado D, lo que me piden es la distancia que recorre sobre el plano, que a eso lo solemos llamar delta R. Por tanto, cuando el cuerpo ya ha bajado, se mueve hasta que recorre una cierta distancia desde D hasta E, recorre una cierta distancia delta R. Y eso es lo que voy a calcular en cada uno de los apartados. En el apartado A solo voy a estudiar este tramo, porque me están pidiendo que calcule la velocidad con la que llega el cuerpo aquí. En el apartado B me piden que calcule la altura, por tanto voy a estudiar este tramo del movimiento aquí. En el apartado C me piden que calcule la velocidad con la que llega aquí abajo. Y en el apartado D me piden que calcule el desplazamiento que recorre en este tramo. Para eso yo voy a aplicar los teoremas correspondientes en cada uno de estos apartados. ¿Podría calcular otros tramos diferentes? Sí. Yo podría en el apartado B calcular directamente el movimiento desde A hasta C. Lo que pasa es que al plantear el balance de energía, yo tengo que tener en cuenta que en este tramo actúa una fuerza de rozamiento y en este tramo actúa una fuerza de rozamiento diferente. Entonces tendría que tener en cuenta por separado los dos trabajos de la fuerza de rozamiento y esto hace que sea un poco más complejo de analizar que si vamos tramo a tramo. De igual forma, si aquí me piden en el apartado D o en el apartado C incluso, yo en el apartado C podría estudiar el movimiento del cuerpo desde aquí, la subida y luego la bajada hasta aquí. Entonces yo podría plantear los balances desde A hasta D. Lo que pasa es que ahí tendríamos que calcular el trabajo, la fuerza de rozamiento por aquí, el trabajo aquí y otra vez el trabajo aquí. Entonces sería más complicado. Incluso también podríamos calcular la posición en E de la misma forma. Yo podría plantear el balance de energía al cuerpo cuando está aquí, cuando sube, llega hasta el punto más alto y luego baja y se para aquí, entre A y el punto E. También podríamos estudiar este tramo del movimiento, pero es más fácil hacerlo en trozos pequeños en los que vamos a tener todo el rato una única fuerza, porque la fuerza de rozamiento aquí no es la misma que la fuerza de rozamiento aquí. La fuerza de rozamiento aquí no es exactamente igual que aquí. Es la misma, pero en sentido contrario, en fin. Y aquí la fuerza de rozamiento tampoco es la misma que aquí, ni en este tramo ni en este. Entonces tendríamos que tener en cuenta los distintos tramos. Ahora os lo voy a plantear cuando acabe el ejercicio, os lo plantearé ligeramente para que veáis cuál es la diferencia, ¿de acuerdo? Pero lo vamos a resolver por tramo, lo he planteado por tramo en el enunciado precisamente para que sea un poco más sencillo. Entonces, lo que vamos a hacer va a ser centrarnos en el apartado A, en este movimiento, en el apartado B, en este movimiento, en el apartado C, en este tramo del movimiento y en el apartado D, en este tramo del movimiento.
el avance por el plano horizontal, la subida por el plano inclinado, la bajada por el plano inclinado y el avance hacia atrás por el plano horizontal otra vez. Vamos a descomponer el movimiento en esas 4 etapas, en cada una de ellas vamos a hacer uno de los cálculos correspondientes. Bien, pues entonces vamos a empezar ya. Vamos a meter mano al apartado A. Lo quito de aquí porque si no era demasiado grande y no podíamos... El análisis era demasiado complicado, no podíamos hacerlo en el mismo folio. Y voy a dividir el folio en la mitad, aproximadamente para poder desarrollar en cada mitad el apartado A y el apartado B. Bien, vosotros lo tenéis el enunciado delante, yo lo voy a tener presente y lo voy a ir leyendo, ¿de acuerdo? El enunciado está aquí y posiblemente os lo ponga en la descripción del vídeo. Pero yo lo voy a tener aquí y os voy pasando ahora los datos correspondientes. Bien, vamos entonces a analizar el apartado A en el que nos piden que calculemos la velocidad con la que llega a la base del plano inclinado desde el principio, desde el inicio del movimiento. Si nosotros tenemos en cuenta que el cuerpo empieza a moverse aquí y vamos a estudiar desde que está aquí hasta que llega justo a la base del plano inclinado, esta es la posición A, esta es la posición B. Aquí el cuerpo tiene una cierta velocidad v sub a, que la conocemos, que es igual a 15 metros partido por segundo. Aquí el cuerpo tiene una cierta velocidad v sub b, que no conocemos, eso es justo lo que queremos. Y lo que sí que tenemos claro es que la altura del cuerpo la vamos a considerar 0, porque vamos a considerar que este es nuestro origen de energías potenciales. La posición que constituye el plano horizontal, la base del plano inclinado. En este tramo del movimiento, desde A hasta B, vamos a analizar las fuerzas a las que se ve sometido el cuerpo. El cuerpo tiene un cierto peso, una cierta fuerza gravitatoria, tiene una fuerza normal y tiene una fuerza de rozamiento, puesto que me dicen que hay un coeficiente de rozamiento a las dos superficies. Como el cuerpo se lanza, no hay ninguna fuerza que tire del cuerpo hacia adelante. Por tanto, solo tendríamos que tener en cuenta estas 3 fuerzas. Pues bien, si aplicamos, como hay una fuerza de rozamiento, existen fuerzas no conservativas, podríamos aplicar el principio de conservación de la energía mecánica, por lo que el trabajo de las fuerzas no conservativas es igual a la variación de la energía mecánica. Si eso lo aplicamos a nuestra situación concreta, nos quedaría que el trabajo de la fuerza de rozamiento es igual a la energía mecánica en B menos la energía mecánica en A. Esta expresión, si nosotros la queremos desarrollar, pues nos quedaría que, estoy viendo si me va a caber aquí, pero no me va a caber, voy a tener que venirme aquí, es que si no aquí se me va a quedar más pachorra. Venga, me vengo para acá. El trabajo de la fuerza de rozamiento es la fuerza de rozamiento por el desplazamiento por el coseno del ángulo que forman la fuerza de rozamiento y el desplazamiento, ¿cierto? Este es el trabajo de la fuerza de rozamiento. La energía mecánica en B es la suma de la energía cinética en B más la energía potencial en B menos la energía mecánica en A, muy importante este paréntesis, ya lo sabéis, sería igual a la energía cinética en A más la energía potencial en A. Y, muy importante, la energía potencial en B y la energía potencial en A son igual a 0 porque ambos cuerpos se encuentran a la misma altura o están a la altura que nosotros hemos considerado como altura 0. La energía cinética en A será 1 medio de la masa por la velocidad en A al cuadrado, la cinética en B, 1 medio de la masa por la velocidad en B al cuadrado, que es justo lo que queremos calcular, y el coseno del ángulo que forma la fuerza de rozamiento y el desplazamiento, ya sabemos que la fuerza de rozamiento y el desplazamiento siempre se oponen, forman un ángulo de 180, por tanto el coseno de 180 va a valer menos 1. Este término de aquí ya sabemos que vale menos 1. Ahora necesitaríamos conocer la expresión para la fuerza de rozamiento y para el desplazamiento no, porque el desplazamiento es un dato que tenemos. Necesitamos conocer la expresión para la fuerza de rozamiento. Pues bien, en esta situación, la fuerza de rozamiento es igual a mu por la normal. Y en este caso concreto, la normal, aplicando la segunda ley de Newton, la ecuación fundamental de la dinámica, en la vertical, podemos ver que la normal menos la fuerza gravitatoria sería igual a la masa por la aceleración. Como no hay aceleración en la vertical, la normal es la fuerza gravitatoria.
Por tanto, esto sería mu por la fuerza gravitatoria, y la fuerza gravitatoria es la masa por la gravedad. Esto sería mu por m y por g. Este sería el valor de la fuerza de rozamiento, mu mg. Por tanto, si nosotros sustituimos este valor en la expresión y las ecuaciones propias de la energía cinética, esta ecuación de aquí nos quedaría como, en vez de la fuerza de rozamiento, escribimos mu mg por delta r por menos 1, que sería el coseno de la fuerza de rozamiento y el desplazamiento, es la energía cinética en B, un medio de la masa por la velocidad en B al cuadrado, menos un medio de la masa por la velocidad en A al cuadrado. Y me estoy espachurrando ahí, no sé para qué me estoy espachurrando, porque tengo un montón de espacio disponible para hacer este ejercicio. Estoy acostumbrado a hacer los ejercicios pequeños y hoy que le he dado más espacio, pues no me encuentro. Bueno, muy importante. En esta expresión tenemos la masa que se va con la masa, que se va con la masa, aparecen los tres términos, y yo lo que quiero es despejar el valor de la velocidad en B. Pues vamos a despejar el valor de la velocidad en B. Para ello voy a reescribir la ecuación. Esto me quedaría como menos mu g delta r es igual a un medio de v sub b al cuadrado menos un medio de v sub a al cuadrado. Así quedaría esta expresión y yo quiero calcular v sub b. Por tanto, este menos un medio de v sub a al cuadrado que está restando pasaría allí sumando. Me quedaría un medio de v sub a al cuadrado menos mu g delta r es igual a un medio de v sub b al cuadrado. Si nosotros pasamos el un medio multiplicando, el 2 que está dividiendo pasaría allí multiplicando. 2 por un medio es 1. Me quedaría que v sub a al cuadrado menos el 2 que está dividiendo pasa multiplicando. No sé si lo voy a hacer despacio. El 2 que está dividiendo pasa multiplicando 2, que multiplica un medio por v sub a menos mu g delta r. Voy a hacerlo despacio, no vaya a ser que lo entendáis, v sub b al cuadrado. Y ahora este 2, en vez de dejarlo aquí fuera factor común, lo voy a meter dentro. Lo voy a multiplicar por un medio y lo voy a multiplicar por mu, porque creo que queda más claro. Entonces esto quedaría 2 por un medio es 1, me quedaría que v sub a al cuadrado menos, y este 2 que pasa aquí multiplicando, 2 mu g delta r, creo que está mejor así, es igual a v sub b al cuadrado. Por tanto, voy a pasar la v sub b a este lado, voy a cambiar de término, ¿vale? Todo esto lo voy a escribir aquí, todo esto lo voy a escribir aquí, y el cuadrado lo voy a pasar a aquel lado como raíz. Por tanto, v sub b me quedaría como la raíz que multiplica v sub a al cuadrado menos 2 mu g delta r. Y ahora sustituyo los valores correspondientes. Esto es igual a la raíz. V sub a al cuadrado, 15 al cuadrado, menos 2 por 0,2 por 9,8 por delta r, que era 20. Y si calculo esta expresión con la calculadora, la velocidad en B, el valor de la velocidad que lleva el cuerpo cuando llega a este punto, me ha dado 12,1 metros partido por segundo, si no me he equivocado al hacer la operación con la calculadora. Vale, está todo dentro del lenguaje. Muy bien. De esta forma, habríamos calculado, aplicando los teoremas, el teorema del principio de conservación de la energía al primer tramo del movimiento, ya hemos calculado la velocidad en B. Ya tenemos la velocidad que tiene el cuerpo en este punto. Ya sabemos la velocidad en este punto. Ahora vamos a pasar a calcular la altura que alcanzaría en el punto C. Pues para ello, en el apartado B, nos planteamos el siguiente tramo del movimiento. El cuerpo ya ha venido por aquí y ahora sube hasta que alcanza su punto más alto en la trayectoria. Este era el punto B, y este es el punto B, y este es el punto C. Está a una cierta altura sobre el suelo. Esta es altura igual a 0. Por tanto, en B el cuerpo tiene una cierta velocidad v sub b, que es 12,1. Tiene una altura en B que es 0. Y cuando está en C, el cuerpo tiene una velocidad en C que es 0 y una altura en C
que es justo lo que buscamos calcular en este apartado. En la subida, en el ascenso, el cuerpo se ve sometido a la acción de la fuerza gravitatoria, se ve sometido a la normal, y como el cuerpo está subiendo, el desplazamiento lleva a esta dirección, la fuerza de rozamiento actuaría hacia abajo oponiéndose al movimiento. Por tanto, actúa la fuerza de rozamiento, la fuerza gravitatoria y la normal con estas direcciones. En este caso, actúa una fuerza no conservativa. Daos cuenta que nosotros tenemos datos de este punto y de este punto queremos datos, pues entonces vamos a plantear la ecuación entre el punto B y el punto C, un teorema entre el punto B y el punto C. Como hay una fuerza de rozamiento, tenemos que aplicar una fuerza no conservativa. Tenemos que aplicar el principio de conservación de la energía mecánica entre el punto B y el punto C. Por tanto, me va a quedar que el trabajo que realiza la fuerza no conservativa es igual a la variación de la energía mecánica aplicado a ese tramo del movimiento. El trabajo de la fuerza de rozamiento es igual a la energía mecánica en C final menos la energía mecánica en B inicial, porque el cuerpo se ha movido desde B hasta C. Si aplicamos esta ecuación a este movimiento en concreto, el trabajo de la fuerza de rozamiento es la fuerza de rozamiento por el desplazamiento por el coseno del ángulo que forma la fuerza de rozamiento y el desplazamiento. Va a ser igual a la energía mecánica en C, que es energía cinética en C, más energía potencial en C, menos la energía mecánica en B, paréntesis, energía cinética en B, más energía potencial en B. Muy importante este paréntesis, porque si no, no nos cambia el signo de los parámetros que aparecen dentro. Hay una cosa importante que deberíamos de estar remarcando, y es que este desplazamiento no es igual que este desplazamiento. Por tanto, tendríamos que estar poniendo, no lo he puesto, pero sería importante que lo destacáramos, que este desplazamiento es el desplazamiento desde A hasta B en todas las operaciones, porque ya os digo que no es lo mismo el desplazamiento desde A a B que el desplazamiento a B, a B, a B, a B, o si queréis poner el tramo 1, da igual si queréis llamarle esto tramo 1 y esto tramo 2, para indicar que este desplazamiento es el de 20 metros, pero que este desplazamiento no son 20 metros, este desplazamiento es otro diferente. Este es el desplazamiento desde B hasta C, que es en el otro tramo, es en el tramo de subida, es totalmente diferente. Bueno, vamos ahora a realizar aquí las simplificaciones. Tened en cuenta que en este tramo nosotros sabemos que la altura en B es 0, por tanto la energía potencial en B es 0, y además sabemos que la velocidad en C es 0, por tanto la energía cinética en C también es 0. Por tanto, el término de energía mecánica en C me queda reducido a energía potencial en C, mecánica en B, energía cinética en B. Y el coseno del ángulo que forman la fuerza de rozamiento y el desplazamiento, el ángulo del desplazamiento y la fuerza de rozamiento siempre es 180, coseno de 180, esto ya sabemos que va a ser menos. Bien, por lo tanto, ya podríamos pasar a calcular el valor de la fuerza de rozamiento. ¿La fuerza de rozamiento vale lo mismo que en el apartado anterior? No, la fuerza de rozamiento es diferente, tenemos que calcularla ahora de nuevo. ¿Por qué? Pues porque han cambiado las fuerzas, cambia la fuerza gravitatoria, cambia la normal y por tanto va a cambiar la fuerza de rozamiento. Vamos a analizarlo. Ahora en estas circunstancias la fuerza de rozamiento sería igual a mu por la normal, pero hay un problema y es que la normal ahora no es la fuerza gravitatoria, porque la fuerza gravitatoria, si nos damos cuenta, hago el desarrollo, sí, vamos a hacer el desarrollo, aunque ya lo he hecho en otros ejercicios, ya lo habéis visto en otros vídeos, pero lo voy a hacer muy rápido. Como la fuerza gravitatoria actúa verticalmente hacia abajo, la normal actúa hacia acá. La fuerza gravitatoria, bueno, aquí tenemos la fuerza de rozamiento también. La fuerza gravitatoria la vamos a descomponer en sus dos componentes, vertical y horizontal, FGI y FGX.
Esto ya lo hemos hecho muchas veces, no voy a pararme más en detalle, pero la normal sería igual a la componente vertical del peso. Por tanto, esto sería mu por FGI, la componente vertical de la fuerza gravitatoria. La componente vertical de la fuerza gravitatoria, si este es el ángulo del plano inclinado, este es el ángulo del plano inclinado, como es el cateto contiguo a ese ángulo, la fuerza gravitatoria, componente vertical de la fuerza gravitatoria sería el coseno. Esto va a ser igual a la fuerza gravitatoria por el coseno del ángulo del plano inclinado, que es este ángulo de aquí. Si no lo veis claro, podéis pasar a analizar los vídeos de dinámica en los que descomponemos en los planos inclinados la fuerza gravitatoria y ahí lo podéis ver en detalle. No vamos a pararnos más ahora. Y esto, por tanto, sería igual a mu, la fuerza gravitatoria es m por g y el coseno de alfa. Por tanto, la fuerza de rozamiento queda como mu mg coseno de alfa. Este sería el valor de la fuerza de rozamiento. En cuanto al desplazamiento del tramo BC, si nosotros realizamos un análisis de este movimiento completo del cuerpo desde que se mueve hasta aquí, en la posición B, hasta que llega a la posición C, esta altura de aquí sería la altura en C, y este tramo de aquí sería el desplazamiento delta R BC, que es lo que buscamos. Si nosotros tenemos en cuenta que este es el ángulo alfa, el seno del ángulo alfa es igual al cateto opuesto al ángulo, que es h sub c, partido por la hipotenusa, que es delta R BC, que es el desplazamiento que tiene lugar sobre el plano inclinado. Y daos cuenta que yo ahora voy a tener que calcular, voy a tener que sustituir el valor de delta RBC aquí y busco calcular h sub c. Por tanto, me interesa despejar delta R para poder calcular hc. Por tanto, delta RBC va a ser igual, está aquí dividiendo, pasa aquí multiplicando, el seno de alfa que estaría multiplicando pasa abajo dividiendo. hc partido por el seno de alfa. Así pues, este valor de delta RBC yo lo voy a sustituir en su apartado correspondiente y el valor de la fuerza de rozamiento la voy a sustituir en su apartado correspondiente también. En vez de la fuerza de rozamiento yo voy a escribir esto y en vez de delta R yo voy a escribir esto. Por tanto, ahora volvemos a escribir esta ecuación, pero cambiando FR por su término correspondiente, delta R por su término correspondiente y luego la energía potencial y la energía cinética también con su término correspondiente. Como esto es menos 1, vamos a empezar escribiendo el signo menos. Si lo veis más claro, voy a hacer una flecha que traiga esto aquí, por si así queda un poco más claro. Menos de este signo menos, fuerza de rozamiento que es mu mg coseno de alfa. Todo esto es la fuerza de rozamiento por delta R BC, que es hc, partido por el seno de alfa. Y ya por menos 1 que lo hemos puesto aquí, esto es igual, energía potencial en C, que es mg h sub c, menos, cuidado con este signo, menos la energía cinética en B, 1/2 de la masa por v sub b al cuadrado. En esta ecuación podemos ver que todos los términos tienen masa, se van las masas. Muy bien. Y ahora tenemos que darnos cuenta que lo que queremos calcular es hc, que está aquí y aquí. Ahora tenemos, bueno, lo primero que tengo que deciros es que yo voy a hacer el desarrollo con letras. Podríamos hacer el desarrollo con números. Yo puedo escribir el número de cada uno de estos parámetros, puedo escribir el número correspondiente y entonces ya tengo una ecuación en la que voy a tener solo una O incógnita, que es hc, pero ya digo que lo voy a hacer con letras para que os acostumbréis a trabajar con letras, porque es fundamental que os acostumbréis a trabajar con letras, no a trabajar con números, porque va a haber muchos ejercicios teóricos en los que vais a tener que hacer los desarrollos con letras. Para que no os perdáis, voy a volver a copiar otra vez exactamente lo mismo, pero quitando las masas, para que se vea un poco más claro. Y voy a pasar todos los términos que tienen hc al mismo lado. Si paso este término que tiene hc a este lado, me va a quedar negativo, todo me va a quedar negativo, entonces lo que voy a hacer es pasar
Este término que es negativo lo paso aquí para que sea positivo y este término que es negativo lo paso allí sumando que ya quedará positivo, ¿vale? Es una chorrada, esto va para allá y esto va para acá. Venga, pues un medio de v al cuadrado, la m ya ha desaparecido, me quedaría aquí positiva, un medio de v sub b al cuadrado es igual GHC, que ya estaba aquí, y ahora todo esto que estaba negativo que viene positivo, más mu g coseno de alfa HC partido seno de alfa. Bien, y ahora aquí vamos a hacer un par de cosas. Sí, vamos a hacer un par de cosas. La primera cosa que vamos a hacer va a ser sacar factor común GHC de esta expresión. Y la segunda cosa que vamos a hacer es, como aquí tenemos el seno de alfa, el coseno de alfa partido seno de alfa, esto sería 1 partido por la tangente de alfa. Lo he explicado en el otro vídeo, de energía, de ejercicio, justo el vídeo anterior a este, está explicado el proceso en el que saco factor común G y HC y el seno de alfa partido por el coseno de alfa lo convierto en la tangente, ¿de acuerdo? Pero vamos, es simplemente un proceso matemático muy sencillo. Lo voy a ir haciendo ahora paso a paso aquí para que lo veáis en detalle. Un medio de v sub b quedaría igual. Un medio de v sub b al cuadrado es igual. Y ahora saco g h sub c factor común. Me quedaría g h sub c multiplicando. Si aquí quito g y h sub c, me quedaría 1. 1 más. Y en este término me quedaría mu. G y h sub c ya no están, y el coseno de alfa partido por el seno de alfa quedaría la tangente de alfa dividiendo abajo. Esta expresión se ha convertido en eso. Y lo que yo quiero calcular, lo que yo quiero despejar es esto. Esto es lo que yo quiero despejar. Por tanto, todo lo que no es h sub c, g y 1 más mu por la tangente de alfa va a pasar dividiendo a este término de ahí abajo. Todo esto que está multiplicando h sub c pasaría dividiendo. De esta forma me quedaría, no sé si para no traumatizaros mucho, dejarlo en este lado. Bueno, da igual. Voy a cambiar de signo también, voy a cambiar de lado el 1 medio de v sub b al cuadrado y entonces esto se va a quedar aquí y esto se va a quedar allí. ¿De acuerdo? Me quedaría que h sub c es igual. Esto ya digo que lo estoy escribiendo en este lado y esto lo habría puesto al otro lado. G pasaría dividiendo, v sub b se queda arriba, v sub b al cuadrado partido por 2 que ya estaba abajo, g que estaba multiplicando ha pasado dividiendo y ahora pasa todo este término, este paréntesis que está multiplicando pasaría dividiendo. 1 más mu partido por la tangente de alfa. H sub c me queda igual a v sub b al cuadrado partido por 2g, 1 más mu partido por la tangente de alfa. Esto puede parecer muy raro, puede parecer muy complicado. Ni siquiera es necesario que lo hagáis. Podríais sacar simplemente factor común aquí h sub c y pasar todo lo demás directamente dividiendo al otro lado y dejar h sub c tal cual está. Solo sacando factor común h sub c, no habría problema. Que no lo veis, ponéis los números. Que no lo veis, pues sentaros un ratico y hacéis cálculos. Porque ya os digo, como os decía en el vídeo anterior, la física se acabó aquí. Esto de aquí es física. Hasta aquí llega la física. De aquí para abajo es matemática. Esto es matemática. Esto es matemática. Todo esto son matemáticas. La física se ha acabado aquí, ¿vale? Entonces, el problema con este problema, valga la redundancia, es trabajar con las expresiones matemáticas, con las ecuaciones matemáticas, que no debería ser un problema. Velocidad en v, la hemos calculado antes. 12,1 al cuadrado, dividido entre 2 por g, 9,8, por 1 más mu, 0,2, partido tangente de alfa, tangente de 30, se cierra el paréntesis, y hacemos todo este cálculo con la calculadora, tampoco debería ser un problema, y esto me da, si no me he equivocado yo, 5,55 metros. Por tanto, la velocidad que el cuerpo tiene cuando llega al final del plano horizontal es 12,1, la altura que el cuerpo alcanza cuando
sube por el plano inclinado serían 5,55 metros. Una vez que ya hemos hecho esto, vamos a pasar ahora a calcular la velocidad cuando el cuerpo, una vez que estaba en C, comenzaba a bajar otra vez hacia abajo. Venga, quito el folio de aquí un segundo, con vuestro permiso. Voy a dividir en dos este folio para poder trabajar. Vamos a ver si yo soy capaz de dividir esto más o menos por la mitad. Ya veis que estoy utilizando folio reciclado, vaya a ir a Papá Noel. Y no sé si se ve igual en el vídeo, no se ve. Venga, pues vamos al apartado C. ¿Me subió mucho? No, parece que está bien. En el apartado C, lo que tengo que analizar es el desplazamiento hacia abajo por el plano inclinado desde el punto más alto hasta la base del plano inclinado. Nos estamos moviendo desde el punto C, vamos bajando hasta el punto D. El bloque ya ha bajado desde C hasta D. Y en ese tramo nosotros seguimos teniendo que este es el punto en el que la altura es igual a 0. En C teníamos los mismos datos que antes, la velocidad en C era 0 y la altura en C, por ella si la conocemos, eran 5,55 metros. El cuerpo baja hasta que llega a D, la altura en D es igual a 0 y la velocidad en D es justo lo que queremos conocer. Esto es lo que queremos calcular. Y en este tramo del movimiento, nosotros tenemos que el peso, la fuerza gravitatoria, está actuando hacia abajo, la normal está actuando hacia allá y como el desplazamiento va hacia abajo, ahora la fuerza de rozamiento va hacia arriba. Por tanto, la fuerza de rozamiento en principio no es igual que en el apartado anterior. Ahora ya veremos cuando la calculemos que sí, que es igual, pero en principio no es lo mismo, lleva una dirección diferente. Bien, por tanto, vamos a empezar, aplicamos entre el punto C y el punto D, teorema correspondiente. ¿Cómo? Hay fuerza de rozamiento, hay una fuerza no conservativa, por tanto, esto nos obliga a aplicar el principio de conservación de la energía mecánica, que nos dice que el trabajo de la fuerza no conservativa es igual a la variación de la energía mecánica. La energía mecánica permanece constante, cambia. Si nosotros aplicamos el teorema a la situación concreta de nuestro ejercicio, el trabajo que realiza la fuerza de rozamiento va a ser igual, en este desplazamiento, va a ser igual a la variación de la energía mecánica final, energía mecánica en D, menos la energía mecánica en A. El trabajo de la fuerza de rozamiento, como siempre, es la fuerza de rozamiento por el desplazamiento por el coseno del ángulo que forma la fuerza de rozamiento y el desplazamiento. Y esto es igual a energía mecánica en D, energía cinética en D, más energía potencial en D, menos la energía cinética en A, en A no, esto es el punto C. Energía cinética en C, más energía potencial en C, todo esto con el paréntesis. Y aquí tenemos que tener en cuenta que el coseno del ángulo que forma la fuerza de rozamiento y el desplazamiento es menos 1, por una parte. Por otra parte, que la energía potencial en el punto D es 0 porque la altura en D es 0 y que la energía cinética en el punto C es 0 porque la velocidad es 0. Bien. Igual que hacíamos antes, tenemos que hacer el análisis de la fuerza de rozamiento. Pues vamos a ver cuál es el valor de la fuerza de rozamiento en estas circunstancias. La fuerza de rozamiento, para calcularla, pues la fuerza de rozamiento es mu por la normal. Igual que hacíamos en el apartado anterior, si nosotros analizamos que sobre el cuerpo estaba actuando la fuerza gravitatoria, estaba actuando la normal y ahora actúa la fuerza de rozamiento, si descomponemos la fuerza gravitatoria, vamos a tener que la fuerza gravitatoria puede descomponerse en FGI y en FGX, componente tangencial del peso de la fuerza gravitatoria, componente normal o perpendicular de la fuerza gravitatoria. Igual que ocurría en la situación anterior, la normal es la componente vertical del peso, esto es mu por FGI, la componente vertical era igual a FG por el coseno del ángulo y por tanto esto es mu mg coseno
de alfa, exactamente igual que ocurría en la situación anterior, porque la normal sigue siendo la componente vertical de la fuerza gravitatoria, que sigue siendo mg por el coseno de alfa. En cuanto al desplazamiento, delta R, si nosotros hacemos el mismo análisis que antes, el desplazamiento es exactamente el mismo, porque el cuerpo que está bajando desde C hasta D, la posición de C es la misma y la posición de D es la misma que la posición de B. Esto era antes la altura en C y este tramo de aquí era delta R. Esto sigue siendo alfa, por tanto, igual que antes, el seno de alfa era igual a delta R, HC, cateto opuesto partido por la hipotenusa, delta R, y por tanto, delta R era igual a HC partido por el seno de alfa, exactamente igual que antes. Por tanto, el primer término va a ser exactamente igual que antes. Vamos a escribirlo, fuerza de rozamiento, igual que hacíamos antes, vamos a pasar a sustituir esta ecuación por sus valores correspondientes. La fuerza de rozamiento es mu mg coseno de alfa. El signo menos ya lo voy a poner delante, menos mu mg coseno de alfa. Esto es la fuerza de rozamiento, menos del coseno. Delta R para el tramo CD, que es igual que el tramo BC, es HC partido por el seno de alfa. Podría calcular el valor, ya tengo HC, tengo el seno de alfa, ¿puedo calcularlo? Sí, puedo calcularlo, pero prefiero ponerlo todo en las ecuaciones. Esto va a ser igual a la energía cinética en D, 1/2 de la masa por V sub D al cuadrado, menos la energía potencial en C, que es mg h sub c. Y aquí, igual que ocurría antes, esta masa con esta masa y con esta masa se van, y ahora lo que yo quiero calcular es la velocidad en D, que es ese término de ahí. Si yo paso, voy a intentar despejar V sub D, entonces paso este término desde aquí para allá, me quedaría que GH sub C, que es negativo, se convierte en positivo, GH sub C menos mu G coseno de alfa H sub C partido por el seno de alfa es igual a 1/2 de V sub D al cuadrado. Y a esto de aquí, pues le voy a lavar un poquillo la cara igual que antes, porque como aquí aparece el GH sub C, puedo sacar factor común GH sub C igual que antes, y el seno partido por el coseno lo puedo poner como la tangente dividiendo. Por tanto, esto me quedaría que GH sub C, que multiplica, si no me he equivocado, que no me he equivocado, 1 menos mu partido por la tangente de alfa, eso sería igual a 1/2 de V sub D al cuadrado. Si este 2 pasa allí multiplicando y el cuadrado pasa como raíz, me quedaría que V sub D es igual a la raíz de 2GH sub C, que multiplica a 1 menos mu partido por la tangente de alfa. Ya os digo que esto no hace falta que lo hagáis así, que podéis sustituir los valores desde el principio, pero que lo ideal es que os acostumbréis a trabajar con las letras. 2 por 9,8 por la altura en C, que era 5,55, por 1 menos 0,2 partido por la tangente de 30. Y V sub D, si no me he equivocado, es igual a 8,43 metros partido por segundo. Una ventaja de trabajar así, importantísima, es que si yo me equivoco en algo, puedo repasar o puedo corregir muy rápido. Si no me equivocaba en las expresiones, si me equivocaba en los números, puedo corregir muy rápido. Yo, cuando he hecho este ejercicio, antes me equivoqué en un resultado parcial, y como los procesos de cálculo estaban bien, las fórmulas estaban bien, cuando me he dado cuenta de que el número que me salía era imposible, porque el resultado del apartado B me salía un número que era imposible, he vuelto atrás y al ir repasando los datos me he dado cuenta que en el apartado B, en el de antes, en vez de la velocidad de 12,1 había puesto 15. Entonces, haciendo ese cambio simplemente,
con un único cálculo he arreglado el apartado B, con un único cálculo que era este, he cambiado el apartado B y con un único cálculo he arreglado el apartado D. Si vosotros estáis haciendo cálculos parciales por aquí, tenéis que tirarlo todo y volver a empezar desde el principio y volver a repetirlo todo. Entonces, esto es una de las ventajas que tiene trabajar con letras. Bien, y vamos ya al último proceso de cálculo en el que nos pedían que calculáramos la distancia que recorría por el plano horizontal cuando el cuerpo volvía a bajar, es decir, en este tramo de aquí. Pues vamos a plantear este proceso de aquí, simplemente. En el apartado D, en este proceso ya lo que tenemos es el trayecto por el plano horizontal cuando el cuerpo vuelve y vamos a movernos desde el punto D, se estaba desplazando hacia atrás hasta que llega al último punto del movimiento, que es el punto E. En este caso, los dos estados del movimiento se encuentran a una altura cero, estamos en el origen de energías potenciales. Sin embargo, la velocidad en el punto E es igual a 0, puesto que el cuerpo, cuando llega al final del recorrido, se para. Mientras que la velocidad en el punto D era igual a 8,43 metros partido por segundo. Esto lo hemos puesto con rojillo como los resultados finales. En todo este tramo, en todo este proceso, el cuerpo está sometido a una fuerza gravitatoria, está sometido a una normal y está sometido a una fuerza de rozamiento que se opone al desplazamiento. Por tanto, como actúa una fuerza de rozamiento, que es una fuerza no conservativa, yo tengo que aplicar el principio de conservación de la energía mecánica, que me dice que el trabajo de la fuerza no conservativa es igual a la variación de la energía mecánica. Si yo lo aplico a nuestras circunstancias, el trabajo de la fuerza de rozamiento, que es la fuerza no conservativa que hay ahí en este tramo, va a ser igual a la energía mecánica final, en E, menos la energía mecánica inicial para este tramo, que es D. Y si ahora aplicamos esta ecuación, desarrollamos lo que es el trabajo de la fuerza de rozamiento y todo esto, pues el trabajo de la fuerza de rozamiento ya sabemos que es la fuerza de rozamiento por el desplazamiento por el coseno del ángulo que forman la fuerza de rozamiento y el desplazamiento. Esto es igual energía mecánica en E, energía cinética en E, más energía potencial en E, menos la energía cinética en D, más la energía potencial en D. Y ahora, en este tramo del movimiento, el cuerpo al final de su movimiento no tiene velocidad, por tanto no tiene energía cinética, no tiene altura, por tanto no tiene energía potencial, y en el punto D la altura también era 0, por tanto la energía potencial era 0. Así pues, nos queda que la energía cinética en D cambiada de signo es igual al trabajo de la fuerza de rozamiento. ¿Cuánto vale la fuerza de rozamiento en este tramo? Pues la fuerza de rozamiento en este tramo es igual a mu por la normal. Si nos damos cuenta, en este tramo la normal es igual a la fuerza gravitatoria, en mu por la fuerza gravitatoria y en mu por la masa por la gravedad. Y delta R es justo el número que nosotros queremos determinar, que ahora recordad que este tramo sería el delta R de E. Es justo lo que queremos calcular. Y el coseno de la fuerza de rozamiento y el desplazamiento sigue siendo menos 1, igual que en todos los ejercicios anteriores. Por tanto, si yo sustituyo todos los términos en esta ecuación, fuerza de rozamiento menos 1 primero, menos del menos 1, fuerza de rozamiento mu mg, delta R, que es lo que quiero calcular, delta R de E, esto es lo que busco calcular, y esto sería igual, ya voy por aquí, esto 0, menos la energía cinética en D, que es un medio de la masa por la velocidad en D al cuadrado. En esta ecuación, el menos se va con el menos, la masa se va con la masa, y me queda que mu g delta R de E es igual a un medio de v sub d al cuadrado. Por tanto, delta R de E es igual a v sub d al cuadrado partido el 2 que estaba aquí, mu g que está multiplicando, pasan abajo dividiendo, mu por g. Si yo esto lo sustituyo, v sub d al cuadrado, que es 8,43 al cuadrado, dividido entre 2 por 0,2 por 9,8, delta R de, me queda, si no me he equivocado, 18,15 metros. Que tiene que ser obligatoriamente menor que 20 metros, porque si el cuerpo en su inicio, en este desplazamiento, recorría
20 metros, si ha ido perdiendo energía mientras sube, luego mientras baja, el desplazamiento aquí tiene que ser obligatoriamente menor que 20 metros. Efectivamente, nos ha dado, hemos dicho, 18,15. Otra cosa que tenemos que tener en cuenta es que la velocidad en v, la velocidad con la que el cuerpo llega aquí, tiene que ser mayor que la velocidad con la que baja. Porque este cuerpo ha perdido un poco de energía, cuando sube pierde más energía, cuando baja pierde más energía, por tanto v sub b y v sub d no pueden ser iguales. V sub b tiene que ser más grande que v sub d. Si lo comprobamos, v sub b me daba 12,1, mientras que v sub d nos ha salido 8,43, efectivamente. Los datos son coherentes. No sabemos si están correctos o no, pero por lo menos sale lo que tiene que salir. Al principio recorría 20 metros, por aquí va a 12,1, sube una cierta altura, aquí sí que ya no tengo manera de saber si la altura está bien o está mal, pero luego cuando baja, la velocidad tiene que ser más pequeña que esta y el espacio que recorre por el plano también tiene que ser más pequeño que este. De esta forma hemos ido desarrollando el ejercicio paso a paso. Y si lo hubiéramos planteado como hemos dicho aquí, con un proceso de cálculo diferente. Si lo hubiéramos intentado plantear con un proceso de cálculo con estas características que nos permite utilizar directamente el teorema entre dos puntos que están separados varios intervalos con fuerzas diferentes. Bien, pues voy a haceroslo. Voy a plantearos para que lo veáis en la situación más complicada, que sería esta de aquí. Si lo planteamos en la situación más compleja, que sería esta de aquí. Bueno, antes de nada deciros que el ejercicio ya está hecho, ¿de acuerdo? El ejercicio ya lo hemos acabado, simplemente el ejercicio acaba aquí. Nosotros ya hemos calculado para nuestro apartado A la velocidad en v 12,1, nuestro apartado B la altura 5,55, nuestro apartado C la velocidad era 8,43 y nuestro último apartado, el desplazamiento, son 18,15. Pero ¿y si yo quisiera hacer el ejercicio en vez de por tramo, quisiera hacer, por ejemplo, este apartado de una vez entera? Vale, entonces tendríamos que hacer lo siguiente. En el apartado D, por ejemplo, esto ya digo que no es necesario, ¿vale? Es otra forma de plantearlo. Yo tendría que analizar este movimiento donde tendría la posición inicial del cuerpo, el cuerpo después va por aquí, sube hasta aquí, baja otra vez hasta aquí y llega hasta aquí. Voy a ir poniendo los puntos encima. Este sería el punto A, el cuerpo sube, se arrastra, hasta el punto B, sube hasta el punto C, después baja hasta el punto D y luego se arrastra hasta el punto E. Por tanto, yo podría, para calcular este desplazamiento, delta R, en este caso DE, yo podría haber planteado todo este proceso. Desde A hasta E. Yo podría plantear el balance de energía indicando que mi posición inicial es A y mi posición final es E. Igual lo puedo hacer entre A y C o entre A y D, ¿vale? Pero lo voy a hacer en el caso más complejo. No lo voy a desarrollar, solo lo voy a plantear. Entonces, yo estudiaría en realidad este movimiento. La subida y luego la bajada. Bien. En este caso, el teorema que yo tendría que aplicar sería, como actúan fuerzas no conservativas, yo tendría que aplicar el principio de conservación de la energía mecánica, que diría que el trabajo de las fuerzas no conservativas es igual a la variación de la energía mecánica. Y ahora bien, cuando yo lo aplico en el tramo A a E, en este tramo, me quedaría que el trabajo de la fuerza de rozamiento sería igual a la variación de la energía mecánica final, energía mecánica en E, menos final, menos la inicial energía mecánica en A. Ahora bien, el trabajo de la fuerza de rozamiento sería para el tramo AE. Y hay un problema. Para el tramo AE hay en realidad 4 fuerzas diferentes porque el movimiento de este tramo
el movimiento de este tramo, el movimiento de este tramo y el movimiento de este tramo tiene fuerzas de rozamiento diferentes. Entonces, si yo si yo diferencio por tramo, este sería el tramo AB, este es el tramo BC, este es el tramo CD y este es el tramo DE. Aquí la fuerza de rozamiento podríamos llamarla fuerza de rozamiento 1, si queréis. A esta la podríamos llamar fuerza de rozamiento 2. A esta, si queréis, la podríamos llamar fuerza de rozamiento 3. Y a esta, si queréis, la podríamos llamar fuerza de rozamiento 4. ¿Esto qué implica? Que yo, este término del trabajo de la fuerza de rozamiento, tendría que descomponerlo en el trabajo que realiza la fuerza de rozamiento en este desplazamiento, que es diferente de esta fuerza de rozamiento, que es diferente de esta fuerza de rozamiento, que es diferente de esta fuerza de rozamiento. Entonces, en realidad, yo aquí tendría 4 términos del trabajo de la fuerza de rozamiento. Tendría el trabajo de la fuerza de rozamiento en el tramo 1, más el trabajo de la fuerza de rozamiento en el tramo 2, más el trabajo de la fuerza de rozamiento en el tramo 3, más el trabajo de la fuerza de rozamiento en el tramo 4. Y claro, cada trabajo es la fuerza por el desplazamiento. Entonces, aquí tendríamos la fuerza de rozamiento 1 por el desplazamiento 1 más la fuerza de rozamiento 2 por el desplazamiento 2 más la fuerza de rozamiento 3 por el desplazamiento 3 más la fuerza de rozamiento 4 por el desplazamiento 4 sería igual a la energía mecánica en E, que es 0, menos la energía mecánica en A, que ya sabemos que es solo energía cinética en A, menos energía cinética en A. Y entonces, de ahí podríamos intentar calcular lo que fuese necesario, pero esta sería la forma en la que tendríamos que plantear nuestros desplazamientos, teniendo en cuenta que estos todos son por menos 1, porque me he saltado la parte del coseno, ¿vale? Estos son negativos todos, porque he puesto que el trabajo es la fuerza por el desplazamiento y me falta el coseno, que es lo que hace que todos sean menos 1, ¿de acuerdo? Este es negativo, este es negativo, esto es negativo y esto es negativo. Bien, entonces así podríamos plantearlo teniendo en cuenta que aquí para este delta R necesitamos la altura, o sea que posiblemente este ejercicio no podríamos plantearlo, al menos este apartado no podríamos plantearlo así porque no conocemos la altura. No podríamos hacerlo desde cero porque no conocemos la altura, tendríamos que calcular la altura porque esta delta R no lo conocemos, no tenemos el valor del desplazamiento sobre esta línea, sino que está en relación con la altura. Podríamos ponerlo en función de la altura y calcularlo. Pero bueno, esta sería la forma de plantearlo si lo queremos hacer en el movimiento total. Es bastante más complejo. Yo personalmente prefiero hacerlo simplificando el movimiento por partes, aunque sea más largo, pero es mucho más fácil de desarrollar, es mucho más fácil de entender.